capítulo 7. Josué, capítulo 7. Y mientras buscan Josué, es el sexto libro de la Biblia. El otro día revisando los videos, dije el quinto, no, después del Pentateuco, el sexto libro de la Biblia. Y mientras buscan Josué, les cuento un poquito. Los caballeros estamos en ese grupo de varones de Cristo estudiando el libro de Quebrantados. No es quebrantadas, quebrantados. Y el martes pasado justamente hablábamos de dos reyes, hicieron una comparación entre dos reyes, fueron justamente los primeros reyes que tuvo Israel, que fue el rey Saúl y después el rey David, dos reyes que fueron confrontados con el pecado de ellos y respondieron de una manera totalmente diferente. Saúl aceptó que era pecador, pero nunca se arrepintió. David, por el contrario, aceptó que era pecador, se arrepintió y arregló las cosas con el Señor. Esto sirve más o menos para preámbulo de lo que vamos a ver hoy día aquí en Josué capítulo 7. Vamos a ver si abarcamos todo el capítulo. Así que, ¿lo tienen ya? ¿A alguien le falta una Biblia? Levante la mano y lo sugiere le dan una. ¿Todos tienen? Perfecto. Dice el versículo 1, ya habíamos terminado la semana pasada con Josué capítulo 6, habían pasado ya el río Jordán, el capítulo 5, tomaron la ciudad de Jericó de una manera milagrosa, estuvimos hablando de muchos detalles en cuanto a esa ciudad, y ahora ya entonces, después que conquistan esa ciudad, ahora siguen avanzando, entonces tienen que seguir avanzando en tomar posesión de esa tierra prometida que Dios dice, es la tierra que les daré, la tierra donde fluye leche y miel. Y la próxima ciudad que tienen que invadir es Ahí, H-A-I, Ahí. Y era una cosa chiquita comparada con lo que es Jericó. Era casi que los soldados dijeron, no vamos a mandar tanta gente, vamos a mandar unas 3.000 personas nada más porque con eso nos sobra. No vamos a mandar todo el ejemplo, todo el ejército. Y dice entonces en el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y cuando un versículo comienza con un pero, si el pero del hombre estamos mal, si un pero de Dios, siempre los peros de Dios son bendición. Nos cambian absolutamente todo. Lo tienen allí en pantalla, por ejemplo, busqué un par de versículos nada más. Primera de Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. En el Salmo 34:19, muchas son la angustia del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Así que cuando hay los peros del Señor, son bendición. Cuando hay los peros del hombre, como siempre, ponemos pero, ponemos excusas, ponemos pretextos, ¿cierto? Y siempre tenemos problemas. Y acá dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y acá hay dos palabras que me llamaron la atención, prevaricación y anatema. Ya hemos usado, la hemos escuchado. Prevaricación, la palabra es ma'ad y significa encubrir. Quiero que vayan pensando esto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día. Significa justamente encubiertamente, encubrir. Ahora, de ahí viene la palabra cubrir, por supuesto, también. Y lo que está diciendo acá es que Israel es culpable de cubrir el pecado delante de Dios. Ahora, si estás familiarizado con Josué 7, con lo que vamos a ver hoy día, te vas a dar cuenta qué importancia tiene justamente eso de encubrir o de cubrir el pecado. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿notaron que a pesar de que fue un solo hombre el que pecó, uno solo, siempre Dios se refiere en plural? Allí dice los hijos, Israel, lo habla siempre en plural. La otra palabra es anatema, es maldito. Lo conocemos, ¿se acuerdan en Gálatas cuando dice maldito aquel que cambia el evangelio, ¿cierto? El que no, el verdadero evangelio sea anatema. Ahora,
La palabra ahí dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué hace o a qué hace referencia acá a las cosas malditas? Bueno, ahora le voy a pedir que miren en Josué capítulo 6, el capítulo anterior, para repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Josué 6, versículos 17 y 19, y acá está la orden del Señor, de Dios. Josué 6, 17 al 19, y dice, y será la ciudad anatema, maldita a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Está hablando de Jericó. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, y acá está la orden, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Ahora, lo que sucede acá en el capítulo 7, y que vamos a encontrar un hombre que se llama Acán, que desobedeció justamente la orden de Dios y tomó algunas cosas que le pertenecían allí a la gente de Jericó, cosas que Dios había dicho que era maldita. Y Dios había dicho, ni siquiera la toquen. Ahora, la única excepción de lo que se tenía que salvar allí en ese lugar era Rahab, que ya hemos estudiado bastante de Rahab, ¿cierto? Y la familia, todo lo que estaban protegidos allí. Todo lo demás tenía que ser destruido. Esa es la orden de Dios. Ahora, yo sé que para algunas personas es difícil entender lo que pasa, por ejemplo, en capítulo 6, donde nos dice acá que va a haber una mortandad, una cantidad de sangre va a correr, porque no tiene que quedar absolutamente nada con vida. Eso es lo que nos está diciendo. Pero quiero mostrarles 4 puntos, para empezar, para entender el dilema ético de lo que es la guerra. Y sobre todo el dilema ético, no en toda la guerra, pero sí en esta guerra, justamente por la orden que Dios había dado de atacar a las ciudades y terminar con todas esas vidas. Y muchos por ahí dicen, Dios es injusto. Dios, un Dios bueno, no puede matar gente. Y cierto, y empezamos a filosofar. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra al respecto. Y cuando vemos esos 4 puntos, el primer punto que quiero tocar rápidamente es que Dios, querido hermano, Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Es decir, Dios está en control absoluto de todas las cosas. Y eso lo tenemos que entender bien. Dice allí Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la tierra es de Jehová, toda la tierra del Señor. El Señor es soberano sobre todas las cosas. Y es su prerrogativa justamente a lo que se refiere acá, a cada vida. Nos guste o no, el Señor es el soberano. Estemos de acuerdo o no, no va a dejar de serlo Él porque yo quiera o no quiera. El Señor siempre va a ser el Dios soberano. Dios es soberano sobre toda la creación. Cuando uno va a Colosenses, hablando del Señor Jesucristo, capítulo 1, versículos 16 y 17, lo tiene en la pantalla también, hablando del Señor Jesucristo, del Verbo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche bien, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos queridos, si nosotros estamos acá respirando, es por la gracia de Dios. Si tú estás en este momento acá con vida, es por la gracia de Dios. Porque el Dios soberano, el Dios creador del cielo y de la tierra, permite que tú estés con vida, permite que yo esté hablando, permite que ustedes estén escuchando. Todo por la soberanía de ese Dios. Así que en primer lugar, cuando vemos ese tipo de guerra y sangre, pensemos en ese punto. Dios es un Dios soberano. El segundo punto, Dios es... Me tiene loco la computadora esta.
Hagamos de cuenta que ustedes no escucharon nada. Which one? No, ninguna, callate. Ya, me estás dejando mal. Te voy a tirar. Ok. El segundo punto, Dios escoge a un pueblo y un lugar. Necesito a alguno de los técnicos después que me saque esta mujercita de acá porque me está volviendo loco. Es muy importante darse cuenta que Dios, a través de la historia, Dios escogió a un pueblo específicamente y a ese pueblo le dio Dios un lugar específico. Ese Dios soberano escoge un pueblo y Dios le da un lugar. ¿Para qué? Para cumplir su plan de redención para toda la humanidad. Nos dice Génesis capítulo 15, versículo 18. También lo tiene en la pantalla. Todo lo que no sea Josué lo tiene en la pantalla. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El pueblo ya sabemos que son los judíos, el lugar de la tierra Israel, esa tierra que fluye leche y miel, y que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacobo. Y le promete eso a los descendientes. Y dice Dios que los descendientes de Abraham iban a ser tanto como la arena en el mar. ¿Cierto? Va a ser incalculable la cantidad de descendientes que iba a tener. Y nos dice ahí Génesis 15, 18 en la parte B: a tu descendencia, a ese pueblo escogido, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, ¿cierto? Y va delineando allí todo lo que Dios le da. Pero ¿con qué propósito Dios le da, escoge un pueblo y escoge una tierra? Bueno, justamente con ese propósito de enviar el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el Cristo, para entonces después tener a través de él la salvación, el plan de redención para toda la humanidad. Tercer punto, Dios es paciente. Dios es paciente, vaya pensando. Dios es soberano, Dios escogió un pueblo, escogió un territorio y a él le pertenecen todas las cosas, pero también Dios es paciente. Y quiero que piensen esto. Dios fue muy paciente con el pueblo pagano que había ocupado ese lugar allí. Dice que su pecado había alcanzado, no lo tengo ahí, pero lo pueden buscar después en Génesis 15, 16, había alcanzado la plenitud del pecado, no se arrepintieron y Dios entonces los juzgó y trajo a su pueblo en ese lugar. Ahora, Dios es paciente, realmente tiene paciencia, pero hay un límite también para la paciencia de Dios. Hay un límite. Ahora, ¿cuánto tiempo fue paciente el Señor con los amorreos? ¿Cuánto tiempo fue el Señor paciente con los cananeos, con la gente de Canaán? Bueno, acá las Escrituras nos dicen que por 400 años, el Señor fue paciente con ese pueblo que estaba ocupando esa tierra. 400 años. Ahora, dígame una cosa, que Dios sea el Dios soberano, que sea paciente un solo día de nuestra vida con nosotros es demasiada misericordia. Ya demasiado. Con esta gente fue 400 años. El Señor fue paciente con ellos. ¿Y qué pasó? Que el pueblo del amorreo no se arrepintió. ¿Qué pasó? Que el pueblo cananeo tampoco se arrepintió, ¿cierto? Y sabían, porque lo hemos estado estudiando a través del libro de Josué, en las palabras de la misma Rahab, que ellos temían al pueblo de Israel porque sabían que tenía al Dios vivo y verdadero. Sabían que tenían el Dios del cielo y de la tierra. Por eso es que, vimos la semana pasada, que cuando tomaron Jericó, antes de tomar ellos ya estaban por el suelo el ánimo de ellos. Porque sabían que tenían el pueblo, el Dios vivo y verdadero allí. Ahora, ¿qué me lleva a esto? Que ellos no se arrepintieron. Hay tanta gente hoy en día que conoce de Cristo. Hay tanta gente que ha escuchado ese Dios que nosotros creemos y servimos. Pero no quieren saber nada. El día de mañana el Señor manda el juicio y se acabó. Lo mismo pasó, la misma cosa pasó con la época de Noé, ¿se acuerdan? Noé pasó décadas predicando el arrepentimiento y va a llegar el día en que va a haber un aluvión y la gente no le creía, le decían, estás re loco, ¿cómo va a llover si nunca ha llovido? ¿Cómo va a pasar si acá no hay un mar, no hay nada? Bueno, pero llegó el día.
Llegó el día donde ya la lluvia no era el vapor ese que salía de la tierra, sino empezó a caer lluvia, a cantidad, a tal punto que empezó a subir el agua. Y yo me imagino la desesperación de esa gente. Nunca creyeron en que iba a pasar eso, pero un día pasó. Y quien cerró la puerta del arca no fue Noé, sino fue el mismo Dios. Lo mismo va a suceder y en cualquier momento, y Dios quiera que pasen 2 minutos de ahora, en que el Señor ha dicho, voy a por tu pueblo. Lean al final de Apocalipsis, y vendré pronto, dice el Señor, y la iglesia dice, amén. Y estamos listos, o tenemos que estar listos. Y todo el mundo dice una locura, y les aseguro, porque ya se está preparando todo, que cuando venga el Señor y nos lleve a la presencia de Él, que para toda una locura, como el arca de Noé lo fue en su tiempo, van a decir, bueno, fueron los marcianos, qué sé yo, los extraterrestres, los ovnis, porque todo eso se está preparando también. No, señores, es la palabra del Señor. Dios es paciente con todo y Dios nos ama a todos. El cuarto punto es que Dios testificó a las naciones vecinas y en su testimonio Dios dijo, yo soy el único Dios, el Dios soberano. En Éxodo capítulo 7, versículo 5, dice Éxodo 7, 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Lo vimos repetido también en Josué capítulo 4, versículo 24, al final. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todo el mundo tema de Él, todo el mundo crea en Él. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ahora, ¿a qué me refiero acá con esto? Bueno, las naciones paganas estaban bajo la ilusión de sus propios dioses, y digo dioses con la D minúscula, ¿cierto? Ellos pensaban que esos dioses eran los verdaderos, Baal y todo eso. Pero Dios entonces que ama a las personas, y Dios amó a los egipcios, y Dios amó al cananeo, y Dios amó al jebuseo, y amó a todo el mundo, porque de tal manera ama a Dios al mundo, ¿cierto? Dios no hace diferencia de personas. Dios mostró con poder. En el caso de Egipto, Dios mostró con poder esas 10 plagas que Dios mostró en Egipto. Era para mostrarle al pueblo que el Dios vivo y verdadero era Él, no eran los dioses que ellos seguían. Dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, versículo 5, y sabrán los egipcios. ¿Para qué lo hace Dios? Para salvarlos también. Así como lo salvó a una Rahab, a una ramera, ¿se acuerdan que decíamos mujer, ramera, una prostituta y pagana, y tuvo salvación? Esa mujer nos representa a todos nosotros. De la misma manera Dios muestra su poder a todo el mundo. ¿Para qué? Para que creamos en Él y seamos salvos. Dice Éxodo 7:5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Dios amó, y Dios amó también a los egipcios. Dios ama a su pueblo, Dios ama a todos ellos, y bueno, los libera acá. ¿Sabe qué? Nos dice que la historia, al menos estuve leyendo esto, que las 10 plagas que Dios envió a Egipto, las 10 plagas que Él implementó, confrontó a cada uno de los 10 dioses falsos que los egipcios tenían allí. Mandó 10 plagas para confrontar esos 10 dioses falsos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? En su paciencia mandó la primera plaga, ¿se acuerdan? Para que se arrepintieran, no se arrepintieron. Mandó la segunda, para que se arrepintieran, no se arrepintieran, pero muestra, ese Dios tuyo no sirve, yo soy el verdadero. Manda la segunda, lo mismo, y dice que el faraón endurecía su corazón. Ahora, sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Se dieron cuenta que el dioses después viene con minúscula? Porque hay un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Y dice, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y escuche,
que no hace acepción de personas ni toma de cohecho. Dios no hace acepción de personas. Pero Dios, como es un Dios amoroso, pero un Dios justo, ha entregado un solo camino. No podemos llegar por cualquier camino. Tenemos que seguir el camino que el Señor quiere. Ahora, Dios hizo esto para mostrar su poder a todas las naciones, para que sepan que Él es el Dios poderoso. Ahora, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y Dios todavía tiene el mismo objetivo, dice en Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. ¿Para qué? Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ahora, yo sé que el aspecto de la guerra nos es difícil para nosotros, pero tenemos que entender desde la perspectiva de Dios. Dios hizo todo eso porque era un Dios soberano. Dios escoge un pueblo, Dios escoge la tierra, todo, pero con el propósito entonces de que a través de ese pueblo y en esa tierra nazca nada más ni nada menos que Dios mismo, haciéndose hombre, el Señor Jesucristo, era el Redentor del mundo. Dios entonces lo juzgó y es por su prerrogativa juzgar a los que le han rechazado, nos guste o no nos guste, con derramamiento de sangre. Y muchas veces hay gran matanza acá. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios serio, ¿eh? Dios es un Dios celoso. Pero así como Dios es serio y es un Dios celoso, cuando un pecador se arrepiente, como Rahab, la ramera, una vez más menciona esto, Dios la aceptó. No importa cuán sucio es tu pasado, o sea ahora tu presente. Si te arrepientes de todo tu corazón, y crees que Jesucristo es Señor, tienes vida y vida eterna, tienes perdón de pecados. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, siempre hay un límite con Dios. Todas las cosas llegan a un límite también para la paciencia de Dios. Y tenemos que entender que un día u otro todos vamos a estar en un juicio delante de Dios. Por supuesto, Romanos 8:1 dice que no hay condenación, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Es decir, no estamos condenados al infierno, si le pongo palabras más sencillas, ¿cierto? Aquellos que estamos en Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo murió por nosotros. Pero de todos modos vamos a tener que dar cuenta al Señor. No para vida eterna, porque ya Él pagó por nuestra vida, pero vamos a tener que dar cuenta por todos nuestros hechos al Señor. El asunto es que nuestro juicio es la cruz. Pero lo contrario, todos seremos juzgados de alguna manera. O eres juzgado en la cruz o no lo eres juzgado en la cruz. Si recibes la cruz y eres juzgado por la cruz, vas a tener misericordia. Si niegas la cruz, vas a tener justicia. Y la justicia de Dios es que por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Él. Y tenemos entonces una eternidad fuera de Dios. Ahora no sé ustedes, pero yo prefiero la misericordia del Señor, ¿eh? Ahora, volviendo entonces, y prepárense para leer ahora. Volviendo entonces a Josué capítulo 7, ahora para entender entonces el contexto de por qué Dios hace las cosas, por qué Dios permite esa sangre y todo eso. Entonces, Josué capítulo 7, versículo 1, tenemos a Acán, quien pecó, toma del anatema de la ciudad de Jericó, y por eso ahora van a volver, y cuando van a atacar a ese pueblito, porque eran poquita gente los de ahí, terminan siendo derrotados. Miren lo que dice acá, versículo 2 al 5. Después Josué envió a hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, dice, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué, y dijeron, no suba todo el pueblo, si no suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Miren lo que estaba pensando ya. Son pocos, no vamos a tener mucho trabajo con esto, no big deal. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, les pegaron una paliza. Dice, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Claro, noten, es la primera vez que
Israel pierde. Hasta ahora Dios siempre le había dado la victoria. Siempre ellos habían avasallado a los pueblos que tenían por delante. Y de repente ahora Dios le da la espalda y con unos poquitos nada más, que eran los otros, le ganan a esto y mueren 36 personas. Versículos 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Eso es señal, cierto, de dolor, de sufrimiento. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ahora, mírenla, pues, Josué también tenía la suya. Josué no tenía ni idea de lo que había pasado acá. Recuerden, venían de terminar de caer la muralla, ¿se acuerdan de Jericó? Esa gran victoria que tuvieron. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero estaba afligido ante Dios. No sabe lo que pasó, pero está pidiendo al Señor, suplicando al Señor, rasga sus vestiduras, dice, se postra en tierra, tiran la ceniza en señal de dolor. Y Josué le hace una pregunta al Señor como siempre le hacemos nosotros. La mayoría le hemos hecho al Señor en algún punto de nuestra vida. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces le preguntamos eso? Señor, ¿por qué a mí? ¿Y qué hacemos con eso? Hacemos a Dios responsable. Porque lo que hacemos es responsable a Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿No te das cuenta que ahora vamos a quedar mal? Pero somos tan, perdónenme la expresión, pero espero que no sea malo para algunos de ustedes, ¿no? Pero somos tan caraduras que hasta a Dios le echamos la culpa. Y eso viene de nuestro papá, No es mi papá ni mi mamá, tu papá y tu mamá, o nuestro papá y mamá. Porque Adán y Eva hicieron eso. Cuando Eva pecó, pero mirá, la serpiente que tú, esta fue la que me tentó. Y cuando fue a hablar Dios con Adán, Adán le dice: la mujer que tú me diste, esa es la que me hizo, la culpa es tuya, viejo, no mía. Versículo 10 al 15. Y Jehová dijo a Josué, me encanta el Señor cómo le habla: levántate, vamos. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y fíjense que está en plural, Israel. Y también han tomado en plural del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún le han guardado entre sus enseres, siempre en plural. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, es decir, saldrán corriendo, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová del Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, es decir, las 12 tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia. Vayan mirando la dinámica. Dios dice: van a venir todas las tribus. Ahora las tribus que Dios tomare, una que Dios tomare, las otras se van a ir. Esas se van a acercar por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será, escuche, quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Se dieron cuenta ustedes de la dinámica que Dios estaba usando acá? Acá tenemos Dios diciéndole: mira, esta razón es por la cual han experimentado la derrota ustedes. La han experimentado porque en lugar de preguntarme por qué hice esto, por qué hice lo otro, levantate, tienes que tener un trabajo ahora en el campamento, le está diciendo Dios a Josué.
Y le dice la razón. Y Josué dice, ok, ahora entiendo, ¿cierto? Pero van a descubrir ahora el culpable. Y Dios usa un método que me llamó muchísimo la atención y al final les voy a decir por qué Dios usa eso, o al menos lo que yo entiendo, por qué Dios lo usa. Un método de eliminación, le llamo yo. Primero todas las tribus están allí, las 12 tribus. Dice, esta es una tribu. El resto, vayan para la casa tranquilo, a descansar. De las tribus, vamos a buscar la familia. De todas las familias de la tribu, esta es la que quiero. El resto se van para la casa. De toda la familia, de la familia esa que quedó, tenían diferentes casas. Bueno, vamos a buscar una casa, esta casa, el resto se van. Y de todos los varones ahora vamos a buscar este. Fíjense en el proceso de Dios, muy interesante. Versículo 16. Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Ahí estaba el culpable, en la tribu de Judá. No nos dice el proceso por el cual Dios lo hace, ¿cierto? Pero sí, o cómo es que hicieron eso, pero sí nos dice la tribu, la familia, el hogar, la persona que cometió el pecado. Ahora, antes del derramamiento, de la llegada del Espíritu Santo, que está en Hechos capítulo 2, ya en el Nuevo Testamento, esto sucedió mucho antes, por supuesto. ¿Cómo podían discernir ellos? ¿Cómo podían discernir cuál es la voluntad, cierto, de Dios? Ya sabemos que Dios se revelaba, cierto, a través de sueños, Dios se revelaba a través de visiones y todo eso. Pero entonces, ¿cómo es que Dios se podía revelar? Bueno, miren conmigo Éxodo capítulo 28 y 30. Esta es una opción, no estoy diciendo que así fue como Dios iba, cierto, eliminando a cada uno para llegar hasta el culpable. Pero puede ser. Ya sabemos que Dios, ahí en Éxodo capítulo 28, 30. Y pondrás en el pectoral del juicio, está hablando del pectoral del sumo sacerdote que tenía las piedras y todo eso, pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón, que era el sumo sacerdote, cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué está diciendo acá? El sacerdote tenía dentro de su vestimenta, tenía, si se quiere, lo estoy parafraseando, un bolsillito, y en ese bolsillito tenía dos piedras de colores, diferentes colores, una llamada Urín y la otra llamada Turim. Entonces, cuando iban a hacer una elección, a ver si esto era culpable o no, Dios, no tenían el Espíritu Santo todavía. Entonces, Dios, a ver, dime, ¿quién es culpable? ¿Este es culpable o no es culpable? Bueno, ¿qué hacían? El sumo sacerdote se metía la mano, no tenían un saco como este. Me puedo decir, el pastor dice que andaba con blazer. No, nada que ver. Se mete la mano, entonces ahí saca una. Si decía Urim, la piedra esa, Urim era culpable. Era culpable. Era no lo hagas, ¿cierto? Depende de lo que estaban tratando. Si era el Turim, la piedra, era inocente. Podían hacerlo, denle para adelante. Estoy hablando. Básicamente esas dos piedras te decían sí y no. Para entender allí. Ahora, no nos dice acá, ¿cierto?, exactamente cómo fue. Simplemente le estoy dando un poquito más de información. No nos dice si lo escogieron con el Urín y el Turim. No nos dice si Dios le habló de una manera determinada a Josué. Simplemente le estoy dando una información de cómo lo hacían ellos, aparte de las visiones y todo eso que el Señor les daba. Versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá, como leímos, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera y haciendo acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su familia, su casa, por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ahora, déjenme hacer una pregunta. ¿Qué tiene que haber pasado o qué es lo que pasó por la mente de Acán, sabiendo que él había tomado el anatema, sabiendo que él había pecado, sabiendo que él era el responsable de que Israel ahora estaba fracasando contra pocos enemigos? Cuando Dios le dice, es de la tribu de Judá, este tipo tiene que haber dicho, uy, esa es mi tribu. Ya Dios tiene que saber tal vez, ¿no?
de la familia, de la casa, y cada vez se le iba a... Pero nunca dijo nada. Yo digo, ¿qué es lo que tiene que haber pasado? Cierto, él tiene que haber dicho, esa es mi familia, la de Cera. Uy, esa es la de mi casa. Y se le iba acercando cada vez más. ¿Por qué Dios hizo ese proceso? Como les dije al principio. ¿Por qué Dios empezó el proceso de la tribu, de la familia, de la casa, de los varones y todo eso? Yo me preguntaba, ¿por qué Dios no le dijo directamente, che, Josué, mirá, el que metió la pata acá fue Acán. Andá a Acán, sacámelo de la tribu y limpiamos el asunto rapidito. Dios no hizo eso. Dios fue entonces eliminando parte por parte. ¿Y sabe por qué creo eso? Creo que Dios lo que estaba haciendo paso por paso, mira, enseguida te lo digo por qué. Seguimos leyendo. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, ya fue descubierto Acán. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que yo he escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero de ellos estaba también y el dinero debajo de ellos. Así que acá en el medio del caos que había cuando tomaron a Jericó, este hombre entonces ve ese manto, ve esa plata, ve ese oro, y ¿qué es lo que hace? Lo toma, va y lo esconde. Hace un pozo en la tienda de él y lo esconde. Ahora yo pregunto, ¿para qué roba algo para esconderlo? No lo estaba usando, no lo estaba disfrutando. Por el otro lado, ok, digamos que pasa un año, 2 años, y dice, bueno, voy a sacar el manto babilónico. Cuando sacaba el manto babilónico, tú le ibas a decir, ¿dónde sacaste eso? Ah, no, lo compré en un garacel allá en la montaña. Le va a decir, no, cierto, todos se van a dar cuenta que este tipo fue el que hizo algo. ¿Para qué hizo eso? Bueno, la plata, podemos decir, bueno, se quedó con el oro. Y cuando yo ayer estaba sacando la cuenta, ayer o anteayer estaba sacando la cuenta, más o menos acá tenemos unos 700 gramos de oro. 700, porque el ciclo son 14 gramos, 15 gramos, depende. Pero estamos hablando y sale $70 el gramo de oro. Así que ya saben más o menos, lo estoy dando en mercado ahora también. 70 por 700 gramos son $49.000. Y más o menos en el oro, por lo que saqué la cuenta, estamos hablando de $3.000. Así que entre el oro y la plata tenemos $51.000, $52.000, más lo que salía el manto ese, no sé cuánto. No lo podemos calcular, ¿cierto? Ahora, porque no sabemos de qué se trata. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Por 50, 60, por $100.000, por $1.000.000 vale la pena morir? ¿Vale la pena ensuciarse por una cantidad así? Y yo pensaba, ¿vale la pena que estemos mal delante del Señor por meternos en cosas sucias? Ahora no, ustedes miran, no, yo nunca voy a robar nada de eso. Ok, perfecto. Porque ¿vale la pena que por robar algo te destruyan y terminen con tu vida? Por supuesto que no vale la pena. Pero querido hermano, escúchame bien lo que te voy a decir también ahora. Tampoco vale la pena que te destruyas tu vida cuando no perdonas a tu hermano. Porque el asunto es que te destruyes tu propia vida cuando guardas rencor, cuando guardas raíces de amargura. ¿Cuántas veces decimos eso? Dios lo que quiere es que perdones a tu hermano, que ames a tu hermano. Y muchas veces por eso, por quedarnos con ese rencor o quedarnos con ese tesoro, pienso que no vale la pena, te estás destruyendo. No vale la pena. Absolutamente nada. Miren, versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo del medio de la tienda, vayan prestando atención a lo que dice acá, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel,
y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué, y escuche, y todo Israel con él, tomando a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, y escuche, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbese Jehová en este día. Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Déjenme hablarle 4 puntitos nada más con respecto de lo que aprendemos de Acán. 4 puntos. Primero, el pecado secreto no es secreto para Dios. Algo que conocemos, ¿no? El pecado secreto no es secreto para Dios. Josué puede ser que no sabía nada, no nos dice acá por supuesto, originalmente no sabía lo que había hecho Acán, tal vez nadie lo sabía, tal vez ni siquiera la esposa de Acán sabía lo que este tipo había metido allí, ¿cierto? Pero Dios sí lo sabía. Dios sí sabía. Tal vez lo pudo pasar por contrabando, lo enterró, lo escondió, nadie sabía, pero Dios sí lo sabía. Hermano querido, puede que nosotros guardemos un secreto, pero Dios lo sabe. Y puede ser que en determinada hora del día me meta en un cuarto, me meta en el closet a mirar pornografía, a mirar cosas que no corresponden. Y tal vez ustedes no lo saben, pero Dios sí lo sabe. No hay absolutamente nada que podamos esconder de Dios. Cuando vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada, lo tiene en la pantalla, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Salmo 33, 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Proverbios 5:21, hay muchísimos versículos. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Así que no hay secreto para Dios. Por supuesto que no. No hay secreto que nosotros podamos ocultar. Ese es el primer punto que saco de lo de acá. Segundo, que se dieron cuenta que los secretos afectan a otras personas y no solamente a nosotros mismos. ¿Notaron que a lo largo del capítulo, y se los traté de mencionar y hacer énfasis, siempre habló Dios en plural? Sabiendo que era un solo tipo que había fallado, pero Dios siempre habló en plural. Dice el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron. No, ahora uno, no, los hijos de Israel cometieron, dice Dios. Versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún le han guardado entre sus... Es todo en plural, lo dice el Señor acá. Los secretos no solamente nos afectan a nosotros. Cuando un adolescente hace cosas que no tiene que hacer, afecta también a su familia, a su papá, a su familia, a los hermanos. Cuando un marido engaña a su mujer o la mujer engaña al marido, no solamente afecta, ahí afecta a toda la familia, afecta a todo lo de su alrededor. Cuando yo estoy en una compañía y robo, pienso que nadie lo sabe, pero a la larga eso va a afectar también. Afecta a la compañía y afecta a todo alrededor. Siempre, siempre, siempre el pecado tiene sus consecuencias, siempre. Y siempre va a afectar a otras personas más. Siempre. Ahora, tercer punto, no hay secreto para el Señor, los secretos afectan a todos, aparte de mí. Y el tercer punto, los secretos nos hacen más vulnerables, más débiles delante del enemigo. Los israelitas iban sacando el pecho porque dijeron, escúchame, si
si el Señor caminando nada más hizo sonar la trompeta, pegamos unos gritos fuertes y cayeron los muros, como vimos la semana pasada, ¿te imaginás con ahí, esto es pan comido, piece of cake? Eran poquitos y lo hizo perder. Bueno, ¿por qué fueron? Bueno, porque el secreto, el mandar ese secreto o ese pecado en secreto, los hizo vulnerables. Si Dios no es con nosotros, y se lo estoy cambiando el versículo, porque dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, pero ponerlo al revés. Si Dios no es con nosotros, están todos contra nosotros. Estamos perdidos. Aparte de eso, el favor, la gracia, la misericordia de Dios se extienden a los hijos mientras vamos nosotros obedeciendo al Señor. ¿Cómo vamos a esperar el favor de Dios si desobedecemos a Él? No esperen que Dios los bendiga cuando desobedecemos. Si ustedes van a Deuteronomio 28, ya lo he dicho montones de veces, Deuteronomio 28 del versículo 1 al 14 habla de todas las bendiciones que el pueblo tiene cuando obedece a Dios. Pero te va del versículo 15 en adelante hasta el final, que son mucho más, y son las maldiciones justamente por no obedecer a Dios. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Bueno, por ahí está el secreto. Pero para estar firme en la fe tengo que obedecer a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo tener protección del enemigo si no estoy firme en el Señor? No, por supuesto, el Señor no me va a ayudar en esa. Los secretos nos hacen más vulnerables al enemigo. Y cuarto, para terminar, y quiero aclarar bien este punto y escúchelo bien, puede permanecer sin confesar y quedar descubierto, o ser confesado y permanecer cubierto. Parece medio raro eso, ¿no? Se lo repito. Puede permanecer, estoy hablando del secreto, del pecado, puede permanecer sin confesar, no lo confieso, y quedar descubierto, al descubierto, o ser confesado y permanecer cubierto. Ahora va a decir, ¿qué está hablando acá? Está medio raro. Bueno, ahora les explico qué significa eso. Recuerdan que Dios no dijo directamente quién era el culpable. Y ahora sí les voy a explicar por qué Dios hizo que fuera de la tribu, de la familia, de la casa, de los varones, y al final entonces lo identifica a él. ¿Sabe por qué? Porque esto nos muestra la gran misericordia de Dios. Nos muestra la gran misericordia de Dios. Y yo estoy convencido que la razón por la cual Dios no le dijo, mirá, Josué, es el Acán, el atorrante este que hizo eso, y fue de a poquito. ¿Saben por qué? Porque Dios le estaba dando de a poquito oportunidades a Acán para que se arrepintiera. Ya del primer momento en que Acán dijo y vio que Dios dijo de la tribu de Judá, tendría que haber abierto los ojos y haber dicho, viejo, ya estoy descubierto. Ahora sí estoy en problemas. Haberse arrepentido. ¿Se acuerdan cuando comenzamos que le dije el caso del rey Saúl y el rey David? Los dos fueron confrontados con el pecado, los dos habían pecado, pero uno tomó el camino que lo llevó lejos del Señor y terminó fuera del Señor, y el otro se arrepintió y terminó bien con el Señor. Yo estoy seguro que Acán se podría haber salvado, ¿saben? Estoy seguro, por la misericordia del Señor. Y Dios le dio la posibilidad. Por eso es que Dios fue por tribu, por familia, casa por casa, varón por varón, hasta ahí. Pero acá lo que me llama la atención es que era para darle tiempo a Acán. Era para darle tiempo a Acán, darle un paso al frente y confesar, sí, señores, yo pequé, antes de que lo dijera Dios, no eres tú. Antes de quedar expuesto. Entonces Dios, si él confesaba, Dios encubriría. Dios cubriría, no encubriría. Dios no encubre ningún pecado. Dios cubriría el pecado entonces de este hombre. ¿Por qué le digo eso? Miren, Proverbios 28:13. Y acá tenemos que usar un poquito el discernimiento también. Recuerden, déjenme hacer un paréntesis más o menos grandecito. Recuerden que en el Antiguo Testamento ellos no tenían el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, el Santo Consolador, el Paracleto, viene desde el momento en que Cristo Jesús muere, resucita, y cuando el Señor asciende al cielo, dice, les conviene que yo me vaya porque entonces le enviaré el Santo Consolador, el Paracleto, el abogado, si se quiere, el que está al lado tuyo, eso es. Pero antes no lo tenían. Antes, ¿cómo hacían con el tema del pecado? Uno pecaba y tenían que hacer sacrificios para cubrir el pecado. A ver, me explico rapidito. Si el pueblo pecaba, lo que tenían que hacer era presentar una ofrenda, sacrificio, por eso que había una cantidad de animales que se morían día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque yo pecaba, entonces tenía que poner la mano sobre un animal, pasaba el pecado mío al animal, el animal moría por mí. Entonces esa muerte cubría mi pecado. Pero yo salía de ahí, a las 2 horas pecaba de nuevo, necesitaba otra vez la muerte de ese otro animal. Por eso es que era continua. ¿Por qué? Porque los pecados eran cubiertos nada más. Cuando viene Cristo, el Cordero de Dios, una vez y para siempre, el Señor ya no cubre el pecado, sino que dice que el Cordero de Dios quita el pecado de una vez y para siempre. Amén. Ahora, entendiendo eso, vamos, porque acá estamos en el Antiguo Testamento, por supuesto. Todavía no estaba el Espíritu Santo con nosotros. Solamente el Espíritu siempre estuvo, siempre estaba era Dios. No me malentiendan. Cuando venía, se posaba, si se quiere, en los reyes, en las personas, pero cuando la persona desobedecía, el Espíritu se iba. Ahora lo tenemos para siempre. Entonces en Proverbios 28, entendiendo eso, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, no dice cubre, sino el que encubre sus pecados, la gran diferencia, dice no prosperará, mas el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Salmo 32, 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora, en la sangre de Cristo no nos cubre, sino lo quita, una vez más. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice. Se volvió mi verdor sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Te das cuenta? En Salmo 85, 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y esta es una buena noticia para nosotros. No tiene por qué ser humillante ni vergonzoso cuando vamos al Señor y confesamos nuestros pecados. No nos tenemos que sentir mal. Si hemos pecado, todos pecamos. Todos fallamos, todos somos débiles. Pero no tenemos que dejar ese pecado guardado, tenemos que ir y confesarlo. Dice 1 Juan 1:9 que si confesáramos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor, ir y pedirle perdón al Señor. Entonces podemos dos cosas. O podemos elegir mantener nuestro pecado sin confesar y un día vamos a ser expuestos. Por eso le dije el cuarto punto eso. Un día Dios en el juicio, y si no antes, lo va a mostrar. O pedimos perdón y la misericordia, la gracia de Dios cubre ese pecado. En el caso nuestro nos quita el pecado de una vez y listo. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, confesándolo. Confesándolo, pidiéndole perdón al Señor y confesándolo. Esta es una hermosa historia. Es una hermosa historia que nos abre a la reflexión. Que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Pero que tenemos un Dios que desde el primer libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos un Dios lleno de gracia, de misericordia, de amor. Un Dios que no quiere que ninguno se pierda. Un Dios que ha dado absolutamente todo lo que Él tenía para que tú y yo y la humanidad, todo aquel que en Él cree, tenga vida y vida eterna. El Señor un día se despojó de lo más grande que tenía Dios, y su propio Hijo. Y su Hijo tomó forma de siervo, humillándose como un siervo.
siendo como cada uno de nosotros. Ahora piense un poquito, y eso es lo que vamos a celebrar ahora dentro de un par de semanas ya. Voy a tener que darle un break ahora a Josué y vamos a ver eso. Pero es el Dios eterno, el creador del cielo y de la tierra, enviando a su propio Hijo para que nazca sin pecado, viva una vida sin pecado y Él se entregue en sacrificio. Dice que la Escritura en Isaías, y siempre me impresiona, dice que Cristo fue molido por nuestros pecados. Y algunos han visto la película esa vieja de Mel Gibson de La Pasión de Cristo y dicen, ¡ay, qué feo que es! Eso no es nada con lo que pasó el Señor. Y todo lo hizo por amor a ti. Y murió en la cruz. Permitió ser clavado, levantado entre el cielo y la tierra. Y cuando el enemigo dijo, ahí está, lo terminamos, lo vencimos, entre el cielo y la tierra, en esa cruz se levantaba la salvación de la humanidad. Porque Dios no lo dejó allí. Dice que Dios al tercer día, eso pasó un viernes, el tercer día, el domingo, dice que Dios lo levanta con todo poder. Y Cristo resucita, el único que ha resucitado para vivir eternamente. Y esa es la señal más grande, esa es la evidencia más grande del Dios a quien servimos. Y ahora el Señor dice, todo aquel que cree en Cristo, que pide perdón y se da cuenta de la condición miserable que tenemos, pide perdón y acepta a Cristo como Señor y Salvador personal, no se trata de obras, se trata de la fe, es por gracia, la salvación es por gracia. Dice, yo le doy vida y vida eterna. Así que yo les invito, si hay alguno de ustedes que todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, les invito en esta tarde que haga esa declaración. No se trata de palabras, sino se trata, de palabras. Hay que confesarlo, por supuesto, como lo confesó Rahab, la ramera. Pero se trata de algo personal. Si hay alguno de ustedes que todavía no lo ha hecho y quiere hacerlo, levante la mano si quiere, yo le puedo guiar en una oración. O hágalo usted la oración allí donde está. Pero diga con sus propias palabras, Señor, yo te pido perdón por mi pecado. Sé que he vivido una vida pecaminosa, sé que he sido un desastre. Te pido que me perdones, pero creo en Cristo. Creo que Cristo vino, murió y resucitó por mí. Ahora quiero aceptarlo como Señor y Salvador personal de mi vida. Y cuando dices esas palabras y lo aceptas en tu corazón, en ese mismo momento, por la autoridad que la Biblia nos dice, pasas de muerte a vida. En ese mismo momento el Espíritu Santo te sella como ahora propiedad del Señor. En ese mismo momento, ahora el Espíritu Santo va a vivir en ti. Ahora pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. Cosas maravillosas. Solamente con una declaración de fe, aceptando a su Hijo. Y el Señor lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino. No hay religiones. Las religiones son las pavadas del hombre y las cosas del enemigo. Que por un camino todos llegamos a Dios por diferentes caminos. No. Hay un solo camino y ese camino es Cristo Jesús. Amén. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser confrontado con esta historia de Acán. Y Padre, ciertamente cuando vemos a Acán, nos vemos también nosotros identificados allí. Tantas veces pensamos que te engañamos, Señor. Tantas veces vivimos vidas llenas de hipocresía, Padre. Cuando tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que los que te conocemos seamos conscientes de estas verdades que hemos estudiado hoy día, que hemos recordado una vez más. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, agradables a ti. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día más en tu palabra, a creer, a conocerte cada vez más, a conocer cada día más los atributos tuyos, Señor. Y aquellos que aún no te conocen, Padre, yo te suplico, te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, que mueva tu espíritu, toques esos corazones y que quites la venda de sus ojos y que puedan ver con claridad, Señor, lo que tu palabra declara, porque tu palabra es verdad. Y nos dice que hay un solo camino y es Cristo Jesús. Que hoy día sea el día de salvación, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, mis amigos, gracias por tener este tiempo juntos. Te pido también, Señor, que bendigas a nuestros jóvenes que vienen ya del camino del retiro, que lo traigas con bien, que no tengan ningún problema en el camino y que hayan disfrutado un fin de semana, Señor, de bendición en su vida también.
Gracias, Señor. Llévanos con tu paz y con tu bendición. Lo pedimos humildemente en el nombre